Nuestro primer invitado es economista egresado de la Universidad de Lima, doctor en administración, ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones y también ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú. Fue también presidente ejecutivo del Banco de la Nación del Perú. Ha publicado 25 libros. El último de ellos es titulado La Segunda Oportunidad, cuyo prólogo lo escribió el mismísimo expresidente Alan García. Nuestro segundo invitado es ingeniero civil, candidato a la presidencia de Guatemala por el partido Unión del Cambio Nacional. Está en cuarto lugar según la reciente encuesta. El peruano Enrique Cornejo Ramírez y el guatemalteco Mario Estrada comparten toda esta hora de Cala en el aire ya. Saludos desde Miami, la llamada capital del sol, que por cierto aún no cantamos victoria sobre el curso del huracán Irene. Soy Ismael Cala, bienvenidos. Y antes de conversar con nuestros invitados y hacer la reflexión, la invitación a que nos envíen sus preguntas sobre dos problemáticas sociales totalmente diferentes y únicas como países únicos que son Perú y quizás un balance que nuestros televidentes peruanos nos puedan dar en 140 caracteres de la gestión del segundo gobierno de Alan García, ya que tenemos a uno de sus exministros esta noche. Y también sobre el candidato Mario Estrada. Así que comiencen a enviarnos sus preguntas y comentarios a @CalaCNN en Twitter y también en nuestra comunidad en Facebook, CalaCNN. Ahora reflexionemos juntos. Este martes, frente a los líderes empresariales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, el presidente peruano Ollanta Humala invitó a los empresarios de las 21 economías del bloque a sumar esfuerzos con la industria nacional y así lograr un desarrollo con inclusión social, para lo cual el Estado apoyará con el total respeto a los contratos. Y estamos citando, dijo que Perú necesita una industria nacional e hizo un llamado para juntar a los empresarios nacionales y los de estos países para trabajar de la mano. Ha dicho que de su gobierno tendrán todas las facilidades y las garantías porque, cito, somos un país que respeta lo que firma, que pone reglas claras. Según expresó el presidente, Perú es un país que lucha contra la corrupción y que busca un desarrollo para todos, tal como manifestó en la inauguración de este evento en Lima. Y en ese sentido, exhortó también a los empresarios a considerar al Perú como un país de oportunidades para la inversión y la potenciación tecnológica. Se mostró, según el criterio de muchos, abierto a invitar a los empresarios para que vean en el Perú una tierra de oportunidades en la cual se pueden hacer inversiones que permitan también al país generar tecnología a través de la transferencia tecnológica, lo cual consideró como fundamental. También el presidente reflexionó acerca del crecimiento del país, que según él, cuando es basado en la explotación de recursos naturales, solo ha significado plata en el bolsillo de algunos, pero no ha conllevado a un verdadero desarrollo, también afirmó. El presidente Humala llamó al bloque Asia-Pacífico como el área del futuro, que ante la crisis económica mundial saldrá librada mediante el aprovechamiento de oportunidades. Algo interesante que dijo: plata hay en el mundo, solo hay que ver dónde colocarla, aseveró. Y luego de crecer económicamente y de manera sostenida durante años, siendo, por cierto, uno de los países de mayor crecimiento en el mundo, nos preguntamos, ¿seguirá creciendo Perú de la misma manera bajo la nueva administración, la del presidente Humala? ¿Cómo ve el mundo tanto los gobiernos como los inversionistas al ya no candidato, sino a la hora presidente de Perú? ¿Quedó acaso olvidado todo lo que se dijo de él durante la campaña? ¿Será Ollanta Humala ese presidente capaz de combinar el crecimiento económico con la inclusión social que tanto ha profesado? Vamos a comenzar nuestro diálogo con el exministro Enrique Cornejo, economista, administrador, se ha especializado en política económica y negociaciones internacionales y, como decíamos, 2 veces ministro de Estado en los despachos de Transporte y Comunicaciones, así como de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Bienvenido, señor Cornejo. Bienvenido. Muchas gracias, Ismael, por permíteme estar en el programa. El placer es nuestro. 25 libros escritos y esta es la segunda oportunidad. Y justamente muy a propósito, comenzamos la reflexión con este encuentro del presidente peruano, Ollanta Humala, con los empresarios, apostándole a la inversión extranjera en Perú. Y yo lo que quiero escuchar de sus labios es estos últimos 5 años, que sin dudas han sido de crecimiento.
¿Usted cree que el gobierno nuevo que se ha conformado con el presidente Ollanta Humala va a ser capaz de mantenerlo o de multiplicarlo? Bueno, yo creo en primer lugar que hace bien el presidente Humala, que ahora es el presidente del Perú, en invitar a los inversionistas a continuar con un proceso de crecimiento. Yo cuando era estudiante, Ismael, hace ya muchos años de economía, veía con cierta envidia a los países asiáticos que tenían más de 2 décadas de crecimiento. El Perú ha logrado en los últimos 12 años un crecimiento continuo que no tenía en su historia. Y estos son casi 4 gobiernos. Digo casi porque hubo uno de emergencia de transición al fin del gobierno de Fujimori, ¿verdad? Fueron 4 gobiernos entonces, pero digamos con una circunstancia muy particular uno de ellos. Eso tiene mucho significado. El Perú no tenía ni en lo político ni en lo económico estabilidad, continuidad. Y esto es un activo, es una fortaleza que el Perú tiene que cuidar. Y creo que eso es lo que hoy día se ve en las primeras acciones del presidente Humala, que tenía un discurso un poco diferente cuando era candidato. Bueno, discurso que usted relata acá en el libro y que justamente habla del candidato Ollanta Humala en aquella primera oportunidad que tuvo, que obviamente no llegó a la presidencia, y usted dice que en aquel momento justamente su discurso era muy cercano a ser autoritario y que se le vinculaba directamente con una posición demasiado vinculante al discurso y también a la manera de gobernar del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. ¿Ha cambiado la percepción que usted tiene de Ollanta Humala, de esa elección al Ollanta Humala presidente de hoy? Sin duda, cambió incluso siendo candidato en la última etapa. Él tuvo la habilidad de modificar su plan durante el paso de la primera a la segunda vuelta. Ahora, cuando se habla de habilidad, perdón, porque en la política una habilidad puede ser adquirida o orquestada. Yo creo que él fue bien asesorado. Ajá. Y en esa asesoría hubo la necesidad de ubicarse más al centro. Era evidente que con el discurso que tenía, él no podía tener parte de los votos que necesitaba para ganar la segunda vuelta. Eso es un elemento muy importante y él creo que tomó las decisiones adecuadas para ir a un discurso del centro mucho más moderado. Y ha tenido en estos primeros meses la habilidad también de dar el discurso a sus partidarios, que incluye los títulos que estaban en esa campaña, pero con la moderación que implica que los inversionistas no estén pensando que el tema va a ir por otros lados. Entonces, esto que hemos escuchado hoy día está en esa línea. Promoción de la inversión y a propósito de otra circunstancia muy particular en la que está el Perú. El Perú tiene en estos momentos más de 15 acuerdos comerciales con diferentes mercados y países importantes o bloques regionales. Estados Unidos, Canadá, México, China, la Unión Europea, Tailandia, Singapur. Y es el momento ahora de cosechar las ventajas que suponen acuerdos de libre comercio en momentos en que en el mundo hay una circunstancia de evidente preocupación por la dinámica que pueda tener en los próximos años. Y que en este momento el que intentaba firmar pues tiene el gran inconveniente de que mucha gente pues está frenando la firma de estos acuerdos, ¿no? Pero como usted dice, si es la hora de cosechar éxitos, lo que estoy tratando de entender es parte de lo que puede recibir el gobierno de Ollanta Humala, ustedes con el gobierno de Alan García, ¿se lo adjudican como logros por venir todavía, como frutos por llegar? Sin duda, yo creo que así como nosotros recibimos una economía estable ya durante varios años, es evidente que el presidente Humala recibe una economía bien manejada, recibe una posibilidad de desarrollo de inversión, que sin duda es el momento de justamente plantearla, de desarrollarla, y además recibe una economía que tiene una característica muy importante que no la tenía hace 20 años. Y es que su crecimiento ya no se da solamente en Lima y alguna otra u otras 2 ciudades, Arequipa o Trujillo. Ahora se da en todo el Perú, de diferente manera, es cierto, pero eso es una variante fundamental, un crecimiento descentralizado que empieza a tener un rostro diversificado y que le da en el tiempo, estoy absolutamente seguro, un contenido de inclusión, que es la palabra mágica, para poder hacer que la democracia y la economía puedan tener esa coincidencia que todos buscamos. Como exministro y parte del gabinete de Alan García en 2 ocasiones, en 2 gobiernos diferentes, épocas históricas diferentes, y de eso versa el libro, de segundas oportunidades que son raras para líderes empresariales y también para los políticos, como usted dice.
¿Cree usted que como mucha gente piensa y ha elogiado, la decisión de los nombramientos del gabinete de Ollanta Humala es un acierto hasta ahora en su incipiente mandato? Pienso que sí, porque la expectativa era que los ministros iban a estar alrededor de nombres que se voceaban. Siempre hay esta circunstancia de especulación cuando se inicia un gobierno, pero ninguno de ellos era muy conocido en su tarea de gestión. Y entonces creo que el haber nombrado personas, muchos de ellos que tienen experiencia y vienen de diferentes fuentes, de diferentes orígenes políticos o técnicos, creo que es un acierto. El APRA, ¿por qué no hubo candidato? Es una de las razones por las cuales creo... para esta última elección, sí, digo, claro. Porque con gente de tanta experiencia, ¿por qué un partido de esa fuerza que ha estado 2 veces en el poder no presentó un candidato a la elección teniendo ministros como usted que a lo mejor pudieran tener intereses presidenciables? Yo creo que fue un error, sinceramente. Ajá. Y creo que es una de las razones por las cuales el resultado electoral que tuvimos se produjo de tal forma. Porque la matemática era muy concreta antes de la primera vuelta. El 70% de la población tenía la expectativa que el modelo continuara con algún candidato que representara esa opción. Y el 30% claramente estaba con la opción de Ollanta Humala. El 30%, sin embargo, era un voto duro. Pero el 70% era un voto que estaba, digamos, dividido entre 4 candidatos. Entonces, el primer problema que ocurrió en el Perú es que 4 candidatos no tuvieron la habilidad de convertirse en 2 o en 1. Claro. Que pudiera representar a una buena parte de esa población. Y, evidentemente, ya cuando estábamos caminando a la segunda vuelta, la posibilidad de lograr aglutinar a ese 70% o a la mayor parte de ese 70% no se produjo. Y entonces pasamos a una segunda vuelta con los 2 candidatos con mayor voto duro, candidato Humala y la candidata Fujimori. Los 2 que tienen el mayor voto duro, pero los 2 que tenían el mayor antivoto posible. Entonces el asunto era quién cogía los votos que podían lograr la diferencia. Y Humala tuvo la habilidad de tomarlos, ¿no? Ahora, nos vamos a la primera pausa para publicidad. Hay muchos comentarios que ya están llegándonos y preguntas también a través de @CalaCNN en Twitter y en Facebook CalaCNN. Le dejo una pregunta colgando para que nos responda, porque a mí me intriga y yo creo que a la gente también, y no debe ser ya secreto de Estado porque ya usted está retirado de funciones públicas por el momento en un sabático temporal. ¿Por quién votó el ministro Enrique Cornejo en las elecciones peruanas? Hacemos una primera pausa y espero su respuesta cuando regresemos. Ya volvemos. Y continuamos nuestra conversación con el exministro Enrique Cornejo, la segunda oportunidad de su libro publicado, el número 25. Qué manera de escribir libros. Hay muchos que han sido un poco más técnicos que más ¿verdad? Académicos. Más académicos. Este es autobiográfico y con un estilo que aprendí, que es el de tener la posibilidad de, con los guiones que puedo haber desarrollado, explicar el relato y luego hacerlo como un cuento, ¿no? Que también creo que ayuda al lector a... Sí, sin dudas es una lectura bastante fácil que uno puede seguir con detenimiento, que hay muchos datos históricos, por lo menos a mí me ha servido para conocer mucho más desde los orígenes del partido, del APRA en México, en 1924, tengo entendido, 1924, y poder conocer la historia de este partido y lo que pasó durante el primer gobierno de Alan García, lo que sucedió durante su segunda gestión, y creo que el análisis es bastante interesante, pero no dejo de reconocer que, como usted mismo publica, tiene el evidente sesgo ideológico y personal de quien lo escribe. Eso es desventaja. Ajá. Y la ventaja es que es una versión de primera mano, para quien la quiera tomar y analizar. Y hasta ahora, ¿cómo han recibido el libro? Bastante bien. En Perú. Con muy buenos comentarios, y hicimos 2 presentaciones y creo que va a contribuir, espero que va a cumplir su objetivo en ese sentido. ¿Por quién votó el ministro Enrique Cornejo en estas elecciones? No voté por el señor Humala, evidentemente voté por la señora Fujimori, pero como muchos peruanos creíamos que esa era la opción que podía en ese momento tener la posibilidad de continuar el modelo económico. Eso fue en la segunda vuelta. Sí, ¿Y en la primera vuelta? En la primera vuelta yo creo que voté por Castañeda. Sí. Pero ya se le olvidó. No se me olvidó, sino que
El tema es que mi versión más bien es un poco, qué pena que Castañeda no fue presidente, ¿no? Porque hubiera podido ser un buen presidente. ¿Le gustaría a usted estar en esa boleta presidencial en algún tiempo futuro? No. ¿Por qué no? Porque yo tengo más una vocación de gestión, tengo una mezcla técnico-política, me he vuelto político en el tiempo, empecé técnico. Tengo esa característica particular que me permite gestionar, ¿no? He estado en un sector muy difícil, muy desafiante también, que es el sector de infraestructura, primero en vivienda y después en transportes. Hemos hecho en los últimos 5 años 10.500 kilómetros, es bastante, pero con mucha promoción de la inversión privada. Yo decía que la función de ministro tenía 2 características. Una mitad de tiempo, tratar de que la gestión pública sea buena, en el sentido de movilizar los recursos públicos con eficiencia, con transparencia, etc. Pero lo segundo, que no es menos importante, es ayudar a los privados a hacer su trabajo. Y creo que eso es lo que hay que hacer y me parece muy bien lo que el presidente Humala ha dicho en APEC. Hay algunas preguntas, yo diría muchas preguntas de los televidentes, por lo menos intentemos poner algunas en la pantalla que usted pueda responder mientras también seguimos nuestra conversación acá en la mesa. Está la primera de esas preguntas, la envía Martín Leif, dice: el por qué inauguraron en Piura una carretera inconclusa y el tren eléctrico sin funcionar correctamente, como si ya estarían listos para usarse. A ver, la carretera en Piura es una carretera que va a la frontera con Ecuador, se llama la carretera Sullana-El-Alamor, y tiene 2 tramos. Un tramo en asfalto en caliente y un tramo que tiene una versión de menor, digamos, intensidad de asfalto. Entonces, se dice que esa segunda parte no está concluida. En realidad, hay un problema que yo critico, y es un problema internacional, que consiste en que cuando uno decide qué tipo de asfalto le pone a una carretera, está en función del tráfico. Es decir, de cuántos vehículos transitan por hora o por día. Resulta que en esa zona hay muy poco tráfico. Entonces, como es un préstamo del BIT, que dice que hay que ponerle el asfalto que corresponde al tráfico que hay, obviamente, como no hay tráfico, no se le puede poner un asfalto mayor. Y luce como inconclusa. Claro, pero tiene pavimento. Estoy convencido que en los próximos 2 años no solamente va a tener un mayor pavimento de mayor contenido, sino que seguramente será una carretera muy transitada. Entonces, mi punto ahora, que ya soy exministro, es más bien criticar la manera como evaluamos en general en América Latina los proyectos. Porque, ¿qué es primero? ¿La oferta o la demanda? En este caso, si hago la carretera, ¿genero el tráfico? Estoy seguro que sí. Pero si no hay tráfico, no hay carretera todavía. Claro. Ese es un Entonces tema. La solución es esa que usted dice, temporalmente, mientras el tráfico no se incrementa, un menor nivel de asfalto. Que no solamente es la solución, es lo que exige el crédito, digamos, para poder viabilizarse. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso es un tema que tuve la oportunidad de conversarle al propio presidente del BID en una reunión que se produjo al final del gobierno. Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, porque creo que hay que estudiar seriamente la manera como evaluamos y aprobamos los proyectos. Mi punto es, hay que ponerle asfalto de mayor contenido, aun si no tiene el tráfico suficiente, porque el tráfico va a venir solo. Apostarle a eso. Así es. ¿Y qué pasó con el tren eléctrico? La segunda de las inquietudes. No, ahí sí el tema me parece bastante injusto, porque en realidad el tren eléctrico en su primera fase está terminado. Lo que sucede es que toda fase de un metro, este es un metro, que llega tarde, cierto, porque Lima es una ciudad de casi 10 millones de habitantes que debería tener un metro hace 30 años, ¿no? Claro. Pero ya lo tenemos en su primer tramo y necesita 3 meses se llama prueba blanca, en la cual se hacen los últimos ajustes sin todavía operación comercial. Eso es lo que se está haciendo, pero el 1 de octubre arranca la operación comercial. ¿Y qué pasa? ¿Que la gente se impacienta o dice que se estrenó sin... Quiere subirse a los vagones, ¿no? Quiere usarlo ya y tienen razón, pero ya lo van a usar en Pero claro, oficialmente ya fue inaugurado... Ya fue inaugurado porque ya se terminó la obra. Ya entiendo. Bueno, es que confunde también que se inaugure algo y por 3 meses se mantenga en prueba sin que nadie tenga la oportunidad de usarlo. Es decir, tienen la oportunidad de usarlo, pero digamos de una manera parcial, de una manera focalizada. Pero la fase comercial, ya bajo una concesión, empieza el 1 de octubre. Muy bien, vamos a hacer entonces una pausa en nuestra conversación. Regresamos enseguida en 90 segundos. No se nos vaya. Continuamos la conversación con el exministro Enrique Cornejo. Yo hablaba de un sabático temporal porque imagino que después de 5 años de gestión continua durante el gobierno, pues uno se tiene que tomar un receso. ¿Qué piensa hacer luego de esto?
Ya me tomé el receso y ya está bien de receso. Pero ha sido corto entonces el receso. Ha sido corto, sí, pero ya estamos llegando a Perú, trabajando en un instituto que hemos formado, que se llama el Observatorio Vial. El nombre lo dice todo. Desde el Observatorio Vial seguiremos las obras de infraestructura y trabajaremos un tema en particular fundamental en el mundo y también en Perú, la seguridad vial, ¿no? Estamos en el decenio de la seguridad vial. ¿Cómo será el tema que Naciones Unidas ha puesto este asunto como un tema fundamental? Se ha convertido en una pandemia, ya es el primer factor de muerte en épocas, digamos, de paz, cuando no hay guerras. Y es un tema que requiere mucho cambio cultural. El asunto es sentirse parte del problema y a veces eso es muy difícil porque criticamos mucho los accidentes, pero, por ejemplo, en Perú, solo el tema de ponerse el cinturón de seguridad fue una gran revolución. Pero ahora estamos luchando con otros temas, no tomar mientras se maneja o simplemente respetar el cruce peatonal, la cebra peatonal en cada esquina. Parecen cosas muy sencillas, pero por ahí hay que empezar a cambiar. Interesante proyecto. Ahora, ¿no le da miedo regresar a Perú? Porque se ha puesto como tendencia en muchos de nuestros países latinoamericanos que cuando un gobierno termina, el nuevo gobierno abre causas de investigación sobre el expresidente saliente y varios de sus miembros de gabinete. En este caso no es una excepción. Miembros de la bancada de Solidaridad le han pedido al Parlamento que se inicie una investigación contra el expresidente Alan García y 4 de sus ministros, incluyéndolo a usted por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros delitos que detallan en varios de los artículos que he leído. ¿Tiene miedo? Ninguno. Más bien regreso y estaré ahí atento para poder democráticamente hacer las explicaciones que correspondan. Es normal. Cuando un gobierno, y ocurrió ya en el proceso de transferencia, entra y tiene pocos elementos que presentar, entonces se trata de poner en la agenda temas de supuesta corrupción, pero yo estoy muy tranquilo. Qué bueno que esté tranquilo y bueno, quiero que me diga qué pasó en ese almuerzo que se realizó en un local de Cieneguilla con Alan García, algunos de sus ministros, usted asistió, dice que fue un almuerzo entre amigos, muy cordial y aliviada, que hubo pachamanca y pisco sour. ¿Cierto? Y que Alan García y algunos de sus ministros entonaron algunas canciones porque hubo karaoke. ¿Usted cantó? Canté. ¿Sí? ¿Qué cantó? Boleros y algunos valses peruanos. Oh, muy bien, es que me hubiera gustado estar ahí en ese almuerzo para verlos cantar después de un pisco sour. ¿Qué se celebró? Bueno, en realidad fue la primera oportunidad que nos juntamos después de haber estado en funciones, porque hasta el mismo 28 de julio, que es el Día Nacional y es el Día de la Transferencia, el protocolo exige que uno tenga ciertas tareas que desarrollar. Y bueno, después de esa ocasión no nos pudimos juntar ya hasta ese día, que me parece que fue el 2 de agosto. Sí. Y bueno, estuvimos bastante relajados, asistieron todos los ministros, estuvimos, como no hacíamos en mucho tiempo, conversando, sin la necesidad de estar pensando, suena el teléfono y qué tema hay ahora. Estábamos ya fuera del gobierno y eso también tiene sus ventajas. Claro. ¿Cuál es el grado de amistad entre Alan García y Enrique Cornejo? Es fuerte, es una amistad muy... ¿Cómo comenzó esa amistad? Bueno, hace ya muchos años yo estaba en el grupo que estaba preparando el plan de gobierno para la campaña del 85, durante el primer gobierno. En ese tiempo todavía estábamos en lo que se llama la Comisión de Plan de Gobierno. Y allí nos conocimos y a partir de ahí, bueno, yo no sé cómo, pero yo supuestamente iba a ser viceministro de Hacienda en ese primer gobierno. Sí. Y terminé siendo el secretario general de la presidencia en el primer año del gobierno. Y bueno, y a partir de ahí he tenido una... ¿Se enteró usted, según me cuentan, que hoy le robaron en la casa al expresidente Alan García? No, no sabía eso. Bueno, pues he leído, no sé qué tanto de valor se han robado, pero de todas maneras siempre es una violación que entren a la propiedad de alguien. Y más, me imagino que la casa de un expresidente, de un presidente saliente, que algún tipo de seguridad debe tener, ¿no? Imagino yo. Sí, claro.
debe tener y le corresponde, ¿no? Y le corresponde, claro, como presidente de un país que vitaliciamente va a representar también, quiera o no, al país. Vamos a hacer una pausa para publicidad. Cuando regresemos, yo quiero que nuestra audiencia internacional entienda un poco qué diferencia al APRA como partido de otros partidos, no solo en Perú, sino también en América Latina, y por qué se mantiene vigente cuando es un partido que fue fundado no en Perú, sino en México en 1924. ¿Qué ha cambiado en la ideología del partido que lo ha revitalizado a los tiempos que vivimos hoy? Ya regresamos enseguida con Enrique Cornejo, La Segunda Oportunidad. El libro está a la venta. Enseguida regresamos con más de la entrevista a Enrique Cornejo, su libro La Segunda Oportunidad, y más adelante Mario Estrada, candidato a la presidencia de Guatemala, está en cuarto lugar según la última encuesta publicada. Ya volvemos, no se nos vaya. Muchas gracias por sus comentarios y preguntas en redes sociales. Gracias por la sintonía. Continuamos conversando con el ex ministro peruano Enrique Cornejo, La Segunda Oportunidad, y comienza la narración con el capítulo de los orígenes de la fraternidad, una fundación internacional, cómo aparece en el escenario político continental el APRA, que es la Alianza Popular Revolucionaria Americana, fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre en México DF en 1924. Sé que es una historia larga, que no se puede resumir en corto tiempo, pero sí la vigencia de cómo este partido se nacionaliza en su versión peruana y por qué aún se mantiene vigente y recibe una segunda oportunidad. Yo creo que por dos razones. En primer lugar, porque es un partido con doctrina, con ideología y que está en todo el Perú. Esto es una presencia nacional que es fundamental. Se dice cuando uno está en el Perú, bueno, donde vaya, uno va a encontrar pues un puesto policial, un maestro y un local del partido, ¿no? Eso es una gran ventaja, porque le da una institucionalidad permanente. El partido no está abierto solamente cuando hay campaña, está abierto todo el año. Todo el año. Un ejemplo, en épocas como esta, que ya no estamos en el gobierno, entonces los compañeros, así nos llamamos, empiezan a, por ejemplo, a hacer campañas dentales. Y en cada barrio hay una clínica dental que gratuitamente hace servicios dentales. Por solo poner uno de los ejemplos del trabajo activo y permanente cuando no se está en el gobierno. Pero lo más importante es que creo, hay que destacar, es que Haya de la Torre tuvo la extraordinaria visión de poner una, versión partidaria que tenía una capacidad de movimiento, una capacidad dialéctica, de entender el espacio-tiempo. Es decir, el partido tiene un hilo conductor que es lograr la justicia social. Por lo tanto, se ubica, para compararlo con otros partidos, en lo que sería la socialdemocracia internacional. Sin embargo, compararlo así es muy simplista, porque el Partido Aprista es mucho más. Y es más porque tiene la capacidad a lo largo de toda su historia de ir adaptándose a los cambios nacionales e internacionales. Esa habilidad expresada por Haya de la Torre, tanto en sus textos cuanto en su vida propiamente política, es lo que permite ahora que el Partido Aprista tenga un discurso que, por ejemplo, permita la inversión, y que al permitir la inversión se puede lograr la justicia social teniendo al capital privado como socio de ese proceso. Que desde el primer momento tengo entendido que el discurso aprista se distinguió del comunismo. ¿Cierto? En una parte del libro usted, por ejemplo, menciona que para la gente de su generación, cuando era joven, el ejemplo de Cuba, por ejemplo, era un ejemplo romántico, que mucha gente se afiliaba a esa idea y que su maduración sobre el pensamiento de la realidad cubana fue cambiando con el tiempo. ¿Qué pensaba antes y qué piensa ahora de un gobierno como el gobierno cubano? Bueno, yo he visitado Cuba varias veces y evidentemente todos los de mi generación veíamos en Cuba un modelo que era un modelo al cual uno aspiraba en términos de lo que se llama la revolución o lo que podríamos decir es el cambio social, estando con tan pocos recursos. Era un ejemplo que uno podía seguir. Pero evidentemente hay una verdad, y esa verdad es que para poder generar riqueza tiene que haber inversión. Ese es un aprendizaje que hemos tenido. Y capital privado. Y capital privado, porque en Perú, por ejemplo, la inversión como concepto total tiene inversión pública e inversión privada, pero la inversión privada
es el 80% de toda la inversión, incluida la grande, del gran capital, incluida la del pequeño, de que tiene su comercio en un pequeño pueblo. Entonces, esa inversión es la que mueve el país. Y la ecuación es la siguiente: inversión genera riqueza, genera crecimiento. Solo así podemos empezar a redistribuir. Si redistribuimos sobre lo que ya tenemos sin generar el proceso previo de la inversión, entonces en algún momento la economía paga la factura. Nosotros aprendimos eso dolorosamente. Y cuando nos tocó la segunda oportunidad dijimos, en esta oportunidad no nos equivocamos nuevamente. Claro, en ese mismo capítulo hay algo que me llama poderosamente la atención. Nos vamos a publicidad y cuando regresemos usted me comenta que dice: hoy vemos como la imagen icónica de Ernesto Guevara impresa en polos alrededor de todo el mundo y aún en guardafangos de vehículos entre nosotros se ha vaciado del significado específico de esa revolución, refiriéndose, me imagino, a la cubana, para ser un símbolo de rebeldía a secas. ¿Por qué esa imagen del Che que mucha gente porta realmente se ha convertido en un símbolo de una rebeldía pura, pero la gente no sabe ni quién fue, ni quién es el Che, ni qué representó o qué representará como símbolo icónico, más bien de pop culture, diría yo, de cultura popular en este momento? Vamos a publicidad, regresamos enseguida. Recuerden que más adelante tenemos la entrevista vía Skype desde Ciudad de Guatemala con el candidato presidencial Mario Estrada. Ya volvemos. Y prácticamente ya llegando al último segmento con el exministro Enrique Cornejo, la segunda oportunidad, un libro que les recomiendo realmente leer. He aprendido mucho con el libro. Entre esas cosas, esa visión que ha ido cambiando con el tiempo y que usted la presenta en el libro sobre la imagen del Che Guevara. ¿Quién es Che Guevara hoy? Creo que es eso, un símbolo de la rebeldía, un símbolo de lo que uno quiere hacer de joven, pero a mí me llamó mucho la atención cuando estuve en Cuba, estar en el Banco Central de Cuba y ver la imagen de él, porque él fue el primer presidente del banco, pero resulta que no pudo estar mucho tiempo ahí. Su tema era otro, no era gestión, era estar siempre en la rebeldía. Llega un momento en que uno tiene que dejar la rebeldía y empezar a hacer las tareas que les corresponde hacer. Y creo que eso es lo que le pasa a muchos. Finalizando este segmento, y de hecho ya está abierta la invitación a que regrese al programa porque hay muchos otros temas que nos hemos quedado por dilucidar, incluso preguntas de la audiencia. ¿Qué harían diferente? Porque todos los gobiernos tienen luces y tienen sombras. ¿Qué harían ustedes diferente si tienen ya no una segunda oportunidad como la tuvieron, si tienen una tercera oportunidad en 2016? Lo primero es cambiar la mentalidad con la que hay que trabajar los recursos del Estado. El Estado no hay que transformarlo en términos de normas, de leyes, sino de mentalidad. El Estado estuvo preparado, el Estado en América Latina estuvo preparado para no gastar, estuvo preparado para hacer pocas cosas porque la idea era que tenía que hacer una tarea determinada y punto. Ahora el Estado tiene una tarea muy grande a pesar de que su rol frente a lo que había antes ha disminuido. Y esa mentalidad significa que hay que trabajar muy de cerca con el sector privado, pero también hay que trabajar muy de cerca con los sectores populares, las redes sociales, los nuevos elementos que han salido. Y ese es el gran desafío. Un segundo tema que no trabajamos bien fue el tema de ciencia y tecnología. Creo que ese es un tema en el que hay que insistir para hacer el salto de un crecimiento importante, pero un crecimiento con valor añadido, con industria como la pide el presidente Humala. Muchísimas gracias, señor Cornejo, por estar acá con nosotros. Éxitos con la venta del libro. Y por supuesto que vamos a invitarlo en una próxima oportunidad para que esté con nosotros debatiendo temas no solo del Perú, sino también de economía y política internacional, que ya su labor en gestión pública le hace experto en todo esto. Muchísimas gracias, por estar con nosotros. Encantado.